Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida. Damos gracias al Señor que nos permite el privilegio, hermanos, de poder compartir con su familia el estudio del profeta Malaquías, el mensaje del profeta Malaquías al pueblo de Dios. Es un mensaje que definitivamente viene restaurando muchas áreas en nuestra vida, muchas áreas en nuestra familia, como veíamos en el estudio anterior, que era un mensaje enfocado a la familia y a la restauración de la familia, como el inicio de la restauración del altar que Dios sin duda quiere. Este mensaje de Malaquías es un mensaje que viene a purificar nuestras vidas, y por eso debe de ser bien recibido por parte de aquellos que desean agradar el corazón de Dios, que tiene que ser bien recibido por aquellos que son conscientes que sus vidas espirituales necesitan más de Dios. Y creo de que eso es un acto de humildad de parte de nosotros, y decirle: Señor, sí, nosotros te necesitamos. Nuestra vida necesita, Señor, recibir estos consejos para poder nosotros enmendar muchas cosas en nuestras vidas y ordenarnos como a Dios quiere que ordenemos. Por eso es que este libro en Malaquías capítulo 3 y en el versículo 1 empieza diciendo: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. El propósito de Malaquías, habíamos dicho que Malaquías significa mi mensajero. Y el mensaje que Malaquías trae a la vida del pueblo, y el mensaje que Malaquías nos trae, tiene básicamente este propósito: preparar el camino a Dios para encontrarse con su pueblo. Este mensaje de Malaquías nos está preparando, hermanos, está preparando nuestra vida para podernos encontrar de una mejor forma, de una manera fresca con nuestro Dios. Malaquías es el libro que prepara, que ordena nuestros pasos para poder tener acceso a nuestro Dios. Es el mensaje del profeta Malaquías, y vemos también aquí la misericordia de Dios, porque Él está enviando un mensajero antes de poder Él encontrarse con su Dios y con su pueblo. Antes de Dios encontrarse con su pueblo, dice: yo voy a enviarles mi mensajero, y ese mensajero va a hablarles a sus vidas para que puedan ordenar ciertas áreas en sus vidas, para que yo me pueda reunir con mi pueblo. El cual, dice, preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel de su pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, sin duda el Señor viene a su pueblo, pero en los siguientes versículos, hermanos, Él se presenta con dos características, y estamos ya en la lección número 7, y esta es una introducción a la lección número 7. ¿Cómo se presenta el Señor, el mensajero, ante la vida de su pueblo? Y tiene dos connotaciones. Y Él dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavaderos. Y se sentará como fuego para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como plata. Y entonces traerán a Jehová ofrenda de justicia. Y entonces, versículo 4, será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como
en los días pasados y como en los años antiguos. Qué precioso es el Señor y qué misericordioso. Él se está presentando en Malaquías como el fuego purificador, el fuego que llega a afinar la plata y llega a afinar el oro. Así es el fuego purificador de Dios para purificar nuestros corazones. Y es que así debemos de ver nosotros el mensaje de Malaquías. Dice que Él se presenta como un jabón de lavadero para poder limpiar nuestra vida de esas manchas en nuestros ágapes. El mensaje de Malaquías, hermanos, es un mensaje que llega precisamente para purificar el corazón del pueblo de Dios. Y purificados nuestros corazones, si nosotros se lo permitimos, entonces dice que se presentarán delante de mí y ofrecerán una ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de su pueblo como en los días pasados. El Señor, a través de Malaquías, está haciendo una restauración en la vida de su pueblo. Por eso Él se presenta, ese mensaje se presenta como un fuego y como un jabón de lavadero. Imagínense lo que el Señor hace para poder restaurar la vida de su pueblo. Y obviamente más adelante Él explica cuáles son esas manchas en nuestras vidas y en la vida de su pueblo. Y hermanos, usted no me dejará mentir que cuando leemos lo que vamos a leer, decimos, sí, es cierto, en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo, a nivel mundial, estos son algunos problemas serios que se dan dentro de muchas iglesias y que de alguna manera afectan la imagen de esa iglesia gloriosa y sin mancha que Jesucristo quiere alcanzar. Y dice la Biblia, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y con los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y los que hacen injusticias al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, básicamente, hermanos, el Señor hace una pausa antes de seguir tocando otros temas importantes en la vida de su pueblo y menciona estos versículos y menciona en estos versículos el propósito por el cual Dios ha enviado su mensajero. Menciona el propósito por cual el Señor nos está permitiendo en estos días poder tener un estudio acerca de Malaquías, porque es algo que el Señor quiere hacer en la vida de su pueblo. Limpiar el corazón de los sacerdotes, limpiar el corazón de las familias, restaurar las familias para poder nosotros presentarnos delante de Dios con una ofrenda que verdaderamente sea grata a los ojos del Señor. Y si nosotros, hermanos, le presentamos al Señor una ofrenda en la cual Él se agrade, nosotros vamos a tener el favor de Dios, vamos a tener la bendición de Dios, vamos a tener su prosperidad. La Biblia dice que mientras el arca del pacto estaba en la casa de Obed-Edom durante esos 3 meses, dice la Biblia que la casa de Obed-Edom fue bendecida de una manera tremenda. Y es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, que el arca de su presencia pueda estar en tu hogar, pueda estar en tu familia, y que tu vida y la de tu familia puedan encontrar la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Pero es necesario y hay esperanza para nuestras vidas a través del libro de Malaquías. Y yo creo de que sin duda nosotros debemos decirle al Señor: Señor, sí es necesario que el jabón espiritual de tu palabra venga a mi vida y venga a la vida de mi familia. Señor, nos hace falta que ese jabón que venga a limpiar nuestras vidas y ese fuego purificador pueda quitar nuestras vidas
esas manchas que a ti no te agradan. Y el Señor menciona algunas faltas, hermanos, y dice el Señor en estos pasajes: y seré pronto testigo contra los hechiceros. Y Él menciona a los hechiceros, aquellos que invocan otros espíritus para poder tener respuestas, y bien sabemos, aquellas personas que leen las cartas, aquellas personas que practican la magia blanca, y en el nombre de Jesús son reprendidos por el poder de Jesucristo. Y alguien dirá: pero mire, hermano, yo no visito estos centros espiritistas, estos centros espirituales. Y si tú lo has estado haciendo, yo creo que el Señor te está hablando a tu vida. Y Él te dice que Dios tiene la respuesta para tu vida. Dios tiene en cuenta tus necesidades y tus peticiones. Puedes acercarte a su presencia, puedes acercarte a Él y decirle: Señor, quiero encontrar respuestas. Acércate a tus líderes, a tus pastores, a hombres temerosos de Dios para consultarle. Vez tras vez en la Biblia dice que David, cuando se presentaba una situación difícil en el campamento, dice que David subía a consultarle a Dios y le decía: Señor, seguiré a estos que han entrado a nuestro territorio. Y el Señor le decía: ciertamente, David, ve, porque los alcanzarás y yo te daré la victoria. ¿Por qué? Porque cuando le consultamos a Dios, de Dios vamos a recibir no solamente la respuesta, sino que vamos a recibir su gracia y vamos a recibir su sabiduría para que nosotros podamos tener la respuesta de Dios. Pero dice la Biblia que este pueblo consultaba a los hechiceros, consultaba a esos que practicaban la magia blanca. Y esto, Señor, hermanos, es algo que el Señor sin duda quiere quitar de nuestras vidas. En cierta oportunidad el apóstol Pablo, hermanos, reprendió a una joven que tenía un espíritu de adivinación. Y esta historia la encontramos en Hechos 16. Dice que Pablo iba caminando en la calle ahí en Filipos, y dice que esta mujer vez tras vez decía: estos son hombres del Dios Altísimo que nos predican la palabra. Y dice que, incomodando a Pablo, reprendió el espíritu que estaba en ella, y era un espíritu de adivinación. Era esta jovencita, a su temprana edad, era una hechicera, y en el nombre de Jesucristo esa mujer fue salva. Y dice que a raíz de eso Pablo tuvo una persecución, porque se había ido la ganancia de aquellas personas y lo malinformaron, lo azotaron, y fue donde lo metieron en la cárcel de Filipos, donde él, juntamente a Silas, a medianoche, dice la Biblia, cantaban himnos al Señor. Pero ahí él deja ver la liberación que el Señor hizo a esa jovencita que tenía un espíritu de hechicería. Y el Señor quiere en esta hora poder hablar al corazón también, porque es triste y es lamentable que muchos que un día conocieron al Señor y que inclusive pueden estar visitando iglesias, que estén manifestando ese espíritu, y el Señor quiere cortar eso de entre la vida de su pueblo. Y alguien dirá: pero mire, hermano, yo no visito ningún centro de estos, y creo de que el Señor, en su gracia y en su misericordia, quiere seguir hablándonos, hermanos, porque sin duda el Señor tiene un mensaje para nosotros, porque sin duda el Señor quiere que nosotros corrijamos esta falta. Y el Señor dice ahí, hermanos, el Señor dice ahí en Primera de Samuel, versículo 15 y versículo 23. Y Dios le habla a Saúl porque había desobedecido. Y quiero decirles, hermanos, que la desobediencia, el Señor nos va a explicar aquí que la desobediencia sí tiene en sí un espíritu de hechicería y un espíritu de idolatría. El Señor le dice ahí en Primera de Samuel 15, 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado
para que no seas rey. Porque como pecado de adivinación, hechicería, es la rebelión. Muchas vidas manifiestan este espíritu de hechicería, este espíritu de adivinación. Imagínense, el Señor está comparando la rebeldía con el mismo espíritu que hay dentro de una adivinación o de una hechicería. Y el Señor en Malaquías dice: yo quiero limpiar de la vida de mi pueblo ese pecado de hechicería. Y quizás por un lado estaban consultando otros dioses, estaban consultando ídolos, estaban consultando otras fuentes para poder recibir la respuesta para sus vidas que nunca llegará. Porque dice que los ídolos no tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan. Semejantes son, dice, los que los buscan, porque no tienen vida, no tienen respuesta. La respuesta solo viene de Jesús. Por eso Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero por el otro lado, cuando una vida manifiesta una rebelión en sus vidas, cuando se levanta con ese espíritu de rebeldía dentro de las iglesias, hermanos, cuando ese espíritu de rebeldía se levanta en los hogares, la Biblia lo compara como un espíritu de adivinación. Y el Señor dice en este pasaje y saca, imagínense, y saca el ejemplo de Samuel, quien había perdido el reino por ese espíritu de rebeldía que había en su vida. Es más, el mismo Samuel en su vida, en estos pasajes más adelante, dice que él consultó a una pitonisa. Él consultó a una persona para que le pudiera dar una respuesta, porque él andaba buscando no sé qué cosa, y él llegó a consultarle como que él no sabía que la respuesta podía venir de Dios. Pero el Señor, hermanos, habla en este libro también y hace referencia a esto, que nosotros tenemos que tener cuidado de no manifestar un espíritu de rebelión ni de obstinación. ¿Cuántas personas hay obstinadas, empeñadas en tomar tal decisión cuando Dios ya les ha hablado? El Señor ya les ha advertido, ya les ha anunciado por medio de palabra, por medio de circunstancias, por medio de sueños, por medio del sentir, pero ellos dicen: yo de todas formas, yo lo hago, de todas formas, yo voy. ¿Cuántas veces el Señor, hermanos, le dice a Pablo ahí en Hechos 16, capítulo 1 y versículo 2 y 3? Dice que Pablo iba a entrar a una ciudad y dice que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra. Luego Pablo dice que iba a entrar a otra ciudad y dice que el Espíritu Santo les prohibió que entraran. Y el apóstol Pablo, bajo un espíritu de obediencia, Pablo obedeció y Pablo tomó el camino que Dios le había anunciado. Y esa palabra dice que llegó por medio del Espíritu Santo, el cual les prohibió. Pero esa palabra sin duda ha de haber llegado por medio de algún líder de la iglesia y diciéndole: mira, Pablo, no entres a este lugar a hablar. Y Pablo obedeció. Pero ¿qué hubiese pasado si Pablo se hubiera obstinado y hubiera dicho: yo no hago caso porque yo soy el gran apóstol Pablo? Pablo pudo haber dicho: si yo soy un hombre preparado, pero si yo tengo el llamado de Dios, pero si yo tengo que ir a compartir la palabra de Dios. No, hermanos. Si Pablo hubiera pensado así, Pablo se hubiera puesto bajo la influencia de un espíritu de hechicería, bajo un espíritu de adivinación. ¿Cuántos problemas han habido en este contexto en muchas iglesias? De personas que se levantan contra la autoridad, que se levantan contra los líderes, contra los pastores. Y dice la Biblia, por eso, hermanos, por eso dice la Biblia que como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. El apóstol Pablo no se obstinó, sino que él obedeció, y creo que el Señor por eso bendecía
grandemente su vida y su ministerio. Creo de que el Señor, hermanos, quiere que nosotros tomemos muy en cuenta lo que Él nos está diciendo aquí en el libro de Malaquías, para que podamos restaurar la autoridad dentro de la iglesia. No podemos restaurar el altar de Dios, el altar verdadero, si no restauramos el gobierno, la autoridad y el orden dentro de nuestras iglesias. Por eso es que el orden tiene que empezar desde la casa, restaurando los matrimonios, restaurando la autoridad dentro de la familia, para que verdaderamente nosotros podamos restaurar el gobierno dentro de la iglesia. Y no podremos, la Biblia dice, hermanos, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Pero ¿cómo vamos a poder derribar las huestes espirituales de maldad si, hermanos, nosotros no restauramos la obediencia y el orden? En nuestras propias vidas vamos a andar cargando bajo esta influencia espiritual cuando le permitimos al enemigo que entre a controlar nuestras vidas. Por eso es que Saúl terminó siendo controlado, dice la Biblia, por un demonio, a tal punto que alguien buscó un músico, David, para poder quitarlo de esa influencia. Pero Saúl abrió la puerta a esas influencias cuando él presentó ese espíritu de rebelión y de obstinación, desobedeciendo la voz del profeta Samuel. Y era algo que el Señor estaba reprendiendo en los días de Malaquías, como lo dice Malaquías 3:5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira. Entonces, hermanos, el Señor quiere restaurar esta área en nuestras vidas, porque es fundamental restaurar el gobierno dentro de la iglesia, reconocer autoridad, reconocer a nuestros líderes, reconocer a nuestros pastores, reconocer la palabra de autoridad y no rebelándonos contra ella, porque eso abrirá la puerta para que otros espíritus entren a gobernar nuestras vidas. Y Saúl pensaba que él todavía seguía reinando bajo el agrado de Dios, y el Señor ya lo había desechado, porque él abrió la puerta para que otros espíritus pudieran controlar su vida. Creo de que la iglesia que no aprende a someterse, hermanos, y no aprende la obediencia, no va a poder vencer sobre las huestes espirituales de maldad. Por eso es que en Efesios, y es interesante, si usted nota en Efesios cuando habla acerca de la armadura de Dios, dice: por lo demás, dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, tomad la armadura de Dios, con la cual podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha. Y él habla de la armadura de Dios. Pero antes de hablar de la armadura de Dios, Pablo viene hablando acerca de restaurar la familia, de restaurar los hogares, de restaurar la relación entre los jóvenes y los padres, de restaurar la vida familiar. Él quiere restaurar la autoridad dentro de la familia, pero él también quiere restaurar la autoridad en la iglesia, y habla de sujetarnos a los pastores, de sujetarnos a los líderes, y después que él habla acerca de eso, entonces él habla de ponernos la armadura. Muchas personas hablan de ponerse la armadura de Dios, pero son desobedientes. ¿Qué pasaría si Saúl, un capitán del ejército, con toda la armadura necesaria para enfrentar a los enemigos, pero no tenía la aprobación de Dios? Porque estaba viviendo sin autoridad, en un espíritu de rebelión. No iba a servirle la armadura. Los enemigos iban a vencerlo, y de hecho lo vencieron. Así pasa
Hablamos de la armadura, pero antes de hablar de la armadura de Dios y de la guerra espiritual, consideremos cómo está nuestra vida en el hogar, cómo está nuestra vida en la relación de nuestros hijos, lo que hablábamos el tema pasado, pero hoy nos compete cómo está el tema de la autoridad dentro de la iglesia, cómo está tu vida con relación a tus líderes o a tus cabezas principales si tú eres un pastor. Tenemos que vivir bajo un espíritu de obediencia para no estar expuestos a un espíritu de hechicería, el cual el Señor está condenando en el libro de Malaquías y que tiene que ser quitado de nuestras vidas. Y habla aquí, hermanos, sigue hablando aquí el Señor acerca de restaurar, hermanos, más cosas aquí. Y creo de que el Señor nos habla, sigue hablándonos, y el Señor dice que Él quiere restaurar otras áreas allí en nuestras vidas. Y el Señor habla acerca de la restauración también y toca el tema de no abandonar las viudas y los huérfanos. Era otro tema también que en los días de Malaquías el pueblo no estaba viviendo. Había una reprensión también, hermanos, en contra del pueblo de Dios que no estaba atendiendo la causa, hermanos, de las viudas. Y dice ahí en Malaquías en el capítulo 3 y en el versículo 5: vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, que defraudan a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero. Aquí hay varios temas para hablar, pero hermanos, el apóstol Pablo, cuando salió al ministerio juntamente con, dice la Biblia, con Bernabé, dice que los apóstoles les recomendaron en Gálatas, solo nos pidieron una cosa, que no nos olvidásemos de los pobres y de los huérfanos, lo cual hicimos con toda diligencia. Fíjense las recomendaciones que los apóstoles le dieron al apóstol Pablo. Y creo que es una recomendación que el libro de Malaquías nos está haciendo a nosotros, que no nos olvidemos de los huérfanos y de las viudas que tú tienes en la iglesia. Quizás tú conoces alguna viuda, algún huérfano. El Señor quiere que nosotros seamos un apoyo ministerial, un apoyo espiritual, un apoyo financiero para esas vidas. Miren todos los temas que el Señor habla en este libro de Malaquías. Y en nuestros días ha sido, hermanos, un problema en la iglesia. Fíjense, recuérdense, por qué es importante atender al huérfano. Porque la Biblia dice que hablándonos acerca del matrimonio, que Él busca una descendencia para Dios. Él busca una descendencia. ¿Por qué Él hizo uno en el matrimonio? Porque Él buscaba una descendencia. Y muchos de estos huérfanos son descendencia de Dios. Y nosotros no debemos de descuidarlos y darles el apoyo ministerial, el apoyo espiritual, y convertirnos en un padre para ellos, convertirnos en un hermano para ellos, convertirnos en una madre para ellos y ayudarlos a que ellos sigan creciendo. Estar con ellos, que en sus corazones se sientan fortalecidos y que sus vidas no sean descarriadas y que Dios tenga que perder esa descendencia porque la iglesia no jugó el papel que debería de jugar con relación a este tema social. La Biblia dice en Hechos 6 que los apóstoles, dice que atendían a las viudas y obviamente atendían los huérfanos. Dice que las viudas eran atendidas y por eso hubo necesidad de hacer diáconos, porque había tanta actividad, la iglesia estaba creciendo, que había necesidad de atender a las viudas porque estaban algunas quedando desatendidas y ellos no querían desatender a ni una de las viudas. Y hoy en la iglesia este es un tema que ha quedado desatendido. No queremos aportar económicamente para sostener viudas y sostener huérfanos, y tenemos que hacer dentro de la iglesia estos programas que son bíblicos, hermano.
Hay programas que la iglesia se llena de programas aquí, programas allá, pero realmente no son programas bíblicos, no son programas que realmente nacieron en el corazón de Dios. El programa aquí, el programa allá, hay tantos departamentos. Está bien que queramos trabajar para la obra de Dios, pero aquí hay un programa que debe de ser incluido en tu agenda, porque es un programa bíblico, es una recomendación bíblica. Lo habla los apóstoles a Pablo en Gálatas, y lo está hablando Malaquías al pueblo, que las viudas y los huérfanos estaban siendo desatendidos. Tal vez tú eres fiel con tus diezmos, y qué bueno, pero recuerda que tus ofrendas también llegan al cielo, llegan al corazón de Dios, y es a través de estas ofrendas las cuales van a ser administradas para poder ayudar a muchas vidas. A veces nos ponemos a hacer tantas cosas materiales dentro de la iglesia, y está bien que la iglesia pueda crecer en infraestructura, porque necesitamos que la iglesia tenga lo necesario para los niños, para los jóvenes, pero hermanos, no nos concentremos tanto en tanta cosa material, concentrémonos en ayudar a estas vidas, a las viudas, a los huérfanos que en verdad quedaron, hermanos, en una situación difícil dentro de la iglesia, o quizás personas allegadas de alguna forma en la iglesia que repentinamente han perdido el sustento que llegaba a su casa por medio de un padre o por medio de una madre. Esto refleja el corazón de Dios. Dios es un Dios maravilloso, y mire qué temas está tocando. Va tocando temas para que nosotros podamos comprender los caminos de Dios para nuestras vidas. Y por último, el salario cabal para los jornaleros o los trabajadores. Y creo que es otra cosa, mis hermanos. Si tú tienes en tu empresa jornaleros, obreros, empleados, si eres dueño de una empresa que Dios te ha bendecido, debemos de ser fieles en pagarles lo justo en su tiempo preciso, y así podrá tener esa persona, ese hermano, para poder solventar las necesidades de su familia. El Señor nos llama a tener un corazón bondadoso y a ser conscientes de muchos de estas situaciones que como cristianos olvidamos. Que Dios les bendiga, y que este estudio haya sido de bendición para sus vidas, y sin duda seguiremos en la próxima lección hablando más acerca de lo que el profeta Malaquías tiene para nuestras vidas. Que Dios les bendiga y que siga bendiciendo sus vidas de una manera muy especial.